El miedo es una de las fuerzas más antiguas y destructivas de la experiencia humana. Se infiltra silenciosamente en los pensamientos, paraliza decisiones, distorsiona percepciones y alimenta dudas que corroen sueños antes incluso de que puedan germinar. Napoleon Hill, en sus décadas de estudios sobre la mente humana y el éxito, identificó que el miedo es el mayor enemigo de la prosperidad. Más poderoso que la falta de recursos, más paralizante que la ausencia de oportunidades, el miedo es una prisión invisible que mantiene a millones de personas viviendo muy por debajo de su potencial. Para Hill, eliminar el miedo no era un consejo opcional, sino una condición indispensable para una vida plena y realizada. El miedo nunca llega solo. Se disfraza de prudencia excesiva, de ansiedad encubierta en cautela, de justificaciones aparentemente razonables para no actuar. ¿Cuántas veces alguien dejó de emprender porque la economía no estaba bien? ¿Cuántas veces alguien dejó de amar porque no quería lastimarse? ¿Cuántas ideas fueron enterradas antes de nacer porque el miedo a la crítica parecía insoportable? Hill afirmaba que el fracaso rara vez es producto de la falta de talento. Casi siempre es hijo legítimo del miedo. Él identificó 6 miedos básicos que, en sus palabras, constituyen los fantasmas invisibles que atormentan a la humanidad. El miedo a la pobreza, el miedo a la crítica, el miedo a la enfermedad, el miedo a la pérdida del amor, el miedo a la vejez y el miedo a la muerte. Estos 6, solos o combinados, son capaces de aprisionar toda una vida. El miedo a la pobreza, por ejemplo, genera personas que se conforman con empleos mediocres, que no se atreven a invertir ni a soñar en grande, que prefieren la seguridad aparente del salario a la libertad de emprender. El miedo a la crítica impide a hombres y mujeres expresar sus ideas, innovar o desafiar el pensamiento común. El miedo a la enfermedad alimenta la hipocondría, debilita el cuerpo por la constante tensión mental y lleva a muchos a vivir más preocupados por evitar la muerte que por vivir intensamente. El miedo a la pérdida del amor destruye relaciones con celos excesivos, apego enfermizo o sumisión. El miedo a la vejez roba la alegría del presente, mientras que el miedo a la muerte roba la valentía de dejar un legado. Lo que hace a estos miedos tan crueles es que moldean comportamientos que, a su vez, producen exactamente los resultados temidos. Quien teme a la pobreza rara vez enriquece, porque vive obsesionado con la escasez. Quien teme a la crítica nunca experimenta el poder de la osadía. Quien teme a la enfermedad enferma por la tensión constante. Quien teme perder el amor vive tan inseguro que termina alejando a las personas. Quien teme envejecer desperdicia la juventud, y quien teme a la muerte nunca conoce la plenitud de la vida. El miedo es, por lo tanto, un creador silencioso de la propia desgracia. Pero Hill no veía el miedo como una sentencia irrevocable. Por el contrario, creía que puede eliminarse de raíz, siempre que el individuo comprenda su naturaleza y decida reemplazarlo por otra fuerza: la fe. Enseñaba que el miedo y la fe no pueden habitar la misma mente. Donde hay fe inquebrantable, el miedo desaparece. Donde domina el miedo, la fe se apaga. Y aquí no se trata de fe mística o religiosa en un sentido limitado, sino de la convicción profunda de que existe una inteligencia superior, una ley invisible que responde a los pensamientos dominantes del hombre. Tener fe es creer que el universo coopera con los audaces, que la vida recompensa a quien se lanza al camino con valentía y propósito. Hill también afirmaba que la imaginación es la cuna del miedo. El ser humano es capaz de crear imágenes mentales de grandeza, belleza y victoria, pero también puede fabricar catástrofes inexistentes. El miedo no es más que imaginación corrompida. Una mente creativa puede visualizar riqueza y atraer oportunidades. La misma mente
si está dominada por el miedo, puede imaginar quiebras y atraer fracasos. El secreto está en aprender a disciplinar la imaginación. En lugar de usar la mente para anticipar lo peor, entrenarla para ensayar lo mejor. Ahí entra el poder de la visualización. Cuando alguien imagina repetidamente el éxito, con todos los detalles sensoriales, prepara el subconsciente para transformar esa visión en realidad. Pero solo imaginar no basta. Hill decía que la acción cura el miedo. El individuo que espera sentir valor para actuar nunca se moverá del lugar. La valentía no nace antes de la acción, sino durante ella. El primer paso es siempre el más difícil, pero es el que comienza a disolver a los fantasmas. Cada decisión tomada, cada obstáculo enfrentado, cada pequeño avance refuerza la confianza y debilita al miedo. Por eso insistía en que la procrastinación es una de las aliadas más fieles del miedo. Postergar decisiones, aplazar compromisos, evitar elecciones. Todo eso alimenta a los fantasmas. Tomar decisiones rápidas, aunque imperfectas, es un antídoto poderoso. Otro punto fundamental es el entorno. El miedo es contagioso. Una persona rodeada de voces negativas, críticas destructivas y noticias de fracaso tiene dificultad para mantener la fe. Hill observó que muchos que fracasaron no eran esencialmente incapaces, sino que estaban sumergidos en ambientes que drenaban su energía. Por eso desarrolló el concepto de mastermind, la reunión de dos o más mentes en armonía, creando una fuerza colectiva más poderosa que cada una por separado. Cuando te rodeas de personas que vibran con valentía, visión y propósito, tu campo de energía se expande. La confianza aumenta, la claridad de propósito se refuerza y los miedos disminuyen. Eliminar el miedo de la vida exige también cultivar un propósito mayor. Hill percibió que las personas con un objetivo definido rara vez se dejan dominar por el miedo. Cuando tienes un motivo tan grande que hace arder tu corazón, el miedo se vuelve pequeño ante él. Es como la madre que enfrenta un incendio para salvar a su hijo. El miedo existe, pero es aplastado por la fuerza del propósito. Así, para vencer al miedo, es necesario encontrar algo que valga más que la propia inseguridad. Un sueño, una misión, un legado. La autosugestión es otra arma práctica. El subconsciente absorbe todo lo que se repite con emoción. El miedo se construye por la repetición de dudas, palabras negativas y recuerdos dolorosos. Para disolverlo, es necesario plantar diariamente nuevas semillas. Repetir afirmaciones como «Soy capaz de realizar mis sueños». Mi mente está alineada con la abundancia. Enfrento la vida con valentía y determinación. Al principio, estas frases pueden parecer solo palabras. Con el tiempo, impregnadas de emoción, se convierten en creencias poderosas que sustituyen las antiguas programaciones de miedo. Hill también enseñaba que la fe sin acción es ilusión. No basta con declarar valentía y seguir viviendo en inercia. Es necesario alinear pensamiento, palabra y práctica. Decir «no temo a la pobreza» significa actuar con disciplina financiera, ahorrar, invertir, estudiar sobre prosperidad. Decir «no temo a la crítica» significa presentar tus ideas con firmeza, aunque causen incomodidad. Decir «no temo a la enfermedad» significa cultivar hábitos de salud, alimentarte bien, ejercitarte, mantener la mente serena. Eliminar el miedo no es solo un ejercicio mental, es también un estilo de vida coherente. El miedo a la muerte y a la vejez merece atención especial. Son quizás los más universales. Hill recordaba que ambos son inevitables y, por lo tanto, desperdiciar la vida temiéndolos es un sinsentido. Envejecer no es una maldición, sino una victoria. Significa que has permanecido vivo lo suficiente para acumular experiencias. La muerte no es el fin absoluto, sino la transición inevitable.
Mientras no llega, la vida debe celebrarse en su plenitud. Quien vive constantemente preocupado por la muerte deja de vivir. Quien la acepta como parte del ciclo encuentra libertad. El miedo a la pérdida del amor es igualmente devastador. Genera celos enfermizos, desconfianza, posesividad. Hill advertía que este miedo destruye más relaciones que la propia pérdida. La solución es cultivar amor propio y confianza. Cuando crees en tu valor, no necesitas mendigar amor ni temes perderlo. Sabes que mereces respeto y compañerismo, y eso crea relaciones saludables, no basadas en el miedo, sino en la confianza. Para Hill, eliminar el miedo de la vida no significa no sentirlo jamás. El miedo puede surgir como un reflejo natural ante lo desconocido. La diferencia es que ya no gobierna tus decisiones. El individuo libre del miedo es aquel que lo reconoce, pero elige actuar a pesar de él. Siente el corazón acelerarse, pero aún así da el paso. Esta práctica, repetida a lo largo de los días, crea un nuevo patrón, la valentía. Y cuando la valentía se convierte en hábito, la vida cambia de dirección. El universo parece abrir caminos, las oportunidades aparecen, las personas adecuadas se acercan. El miedo, que antes era un señor cruel, se transforma en solo un mensajero, una señal de que estás creciendo, expandiéndote, avanzando. Lo que antes paralizaba ahora solo indica que es hora de evolucionar. Napoleon Hill concluyó, después de entrevistar a los hombres más ricos e influyentes de su época, que todos ellos tenían algo en común. No estaban libres de miedo, pero habían aprendido a dominarlo. Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, todos tuvieron sus dudas, críticas y obstáculos, pero ninguno permitió que el miedo les impidiera actuar. Lo que los diferenciaba no era la ausencia de temor, sino la valentía de avanzar incluso frente a él. Por lo tanto, eliminar el miedo de la vida para siempre es una decisión diaria. Es elegir la fe en lugar de la duda, la acción en lugar de la procrastinación, el propósito en lugar de la indecisión. Es comprender que el miedo es solo una sombra proyectada por la mente y que cuando la luz de la valentía se enciende, esa sombra desaparece. El hombre o la mujer que decide vivir así descubre una libertad indescriptible, la libertad de ser quien nació para ser, de realizar los sueños más audaces, de vivir sin cadenas invisibles. Hill decía, todo lo que la mente humana pueda concebir y creer, lo puede conquistar. Concebir significa imaginar, creer significa tener fe, conquistar significa actuar. Ese es el camino hacia una vida sin miedo. No una vida sin desafíos, sino una vida donde cada desafío es recibido con confianza. No una vida sin pérdidas, sino una vida donde hasta las pérdidas se transforman en lecciones. No una vida sin muerte, sino una vida donde incluso la finitud inspira intensidad. Eliminar el miedo es, en última instancia, elegir vivir plenamente. Es abrazar cada mañana con la certeza de que el universo coopera con quien se atreve a creer. Es plantar semillas de fe, regarlas con acción disciplinada y cosechar frutos de libertad. Es negarse a ser prisionero de fantasmas invisibles y decidir ser constructor de realidades. Quien toma esa decisión descubre que la vida, al fin y al cabo, siempre estuvo esperando solo eso, a alguien que tuviera el valor de creer.